Hola, hola, saludos. Mi nombre es Ana Rosa Brenes Brenes, estudiante de la carrera de Educación Preescolar de la Universidad Estatal a Distancia, sede Cartago. El siguiente video podcast en relación con la materia Desarrollo del Pensamiento Lingüístico 1 estaré tratando el tema del lenguaje y desarrollo humano. La interrogante número 1 nos indica, de acuerdo con la respuesta brindada por la persona docente y la familia o cuidador de la pregunta de qué es la comunicación, tomando en cuenta a Celedón 2017 y de acuerdo con su conocimiento, ¿cómo describiría con sus propias palabras y de forma amplia el término comunicación? Bueno, la autora de la unidad didáctica, María del Pilar Celedón, nos dice, abro comillas, es la capacidad de transferir y recibir mensajes encarnados en la propia personalidad. Cierro comillas. Celedón 2021, página 5. La comunicación es el proceso donde intercambiamos no solo palabras, sino gestos, sentimientos. A su vez es donde interactuamos con dos o más personas. Considero que este proceso es fundamental para la vida social y el desarrollo humano permitiendo compartir, porque también así lo menciona la autora, que viene del origen latín, la palabra comunicar, que hace referencia a compartir, compartir ideas, emociones y experiencias. La interrogante número 2 nos dice, la pregunta de la entrevista aplicada a una persona docente habla acerca de las características del lenguaje llamada creatividad. Tomando en cuenta la respuesta obtenida de la entrevista, ¿cuáles otras estrategias utilizaría dentro del aula para desarrollar esta característica desde edades tempranas? Bueno, para fomentar la creatividad se pueden aplicar diversas estrategias, tanto individuales como grupales. Por ejemplo, los juegos de rol y la dramatización, donde le permita a los niños explorar diferentes roles y situaciones de manera creativa. Otra actividad puede ser arte y actividades plásticas, donde utilizar materiales como la pintura, la arcilla, el papel o materiales reciclados para crear obras de arte permitan desarrollar, ¿verdad?, su creatividad mediante el arte y las actividades plásticas. La interrogante número 3 nos dice, elija dos características del lenguaje e indique cómo cada una de ellas se ve reflejada en una persona menor de 6 años. Podría mencionar el desplazamiento, donde la autora Celedón la describe, abro comillas, como un rasgo que permite referirse a hechos que no se encuentran espacial o temporalmente presentes. Cierro comillas, Celedón 2017, página 46. Se ve reflejada en una persona de 6 años esta característica cuando la menor cuenta cuentos o una historia donde habla de cosas inexistentes pero imaginables, como los personajes literarios o los seres fantásticos, ¿verdad? Que muchas veces ellos crean en sus mentes. Y la siguiente característica sería la transmisión cultural, donde la autora nos menciona, abro comillas, es decir, todos los niños nacen con la posibilidad de desarrollar un estilo y modo para comunicarse. Cierro comillas, Celedón 2017, página 47. Se ve reflejada esta característica cuando el menor, por ejemplo, si un niño nace en un país de habla español, por ende sus padres le van a enseñar a hablar español. Pero si por el contrario es un niño que nace en un país donde hablan inglés, sus padres le enseñarán a hablar inglés. Y así sucesivamente depende de su lengua, ya que se construye, desarrolla y transmite culturalmente de una generación a otra. La interrogante número 4 nos dice, tomando en cuenta la pregunta E de la entrevista a la persona docente, ¿cuáles considera que son los principales factores que influyen en la adquisición y desarrollo del lenguaje en las personas menores de 6 años?
Y la pregunta C de la entrevista a familia o persona cuidadora del menor: ¿cuáles aspectos o condiciones influyen para que un infante adquiera y pueda desarrollar su lenguaje de la mejor manera? Relacione ambas respuestas, analice si tienen semejanzas o diferencias y realice su aporte personal con respecto a los factores que considera que influyen mayormente en la adquisición y desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Bueno, ambas personas, tanto la madre como la docente, se asemejan en sus respuestas, ya que un factor, aspecto o condición influyente en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje es tener una buena comunicación con los niños desde el entorno familiar, ya que, pues bueno, es ahí donde, ¿verdad? Con la familia, donde inicia todo el desarrollo del lenguaje. Personalmente, con respecto a los factores, considero que influyen en el desarrollo y adquisición del lenguaje en la primera infancia. Puede ser el factor biológico, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, los órganos bucales, los órganos auditivos. Y otro factor puede ser el factor social, donde la sociedad influye en experiencias lingüísticas de los niños, eh, y ¿verdad? Cuando se entablan conversaciones, que sean conversaciones con calidad, con la que las personas brinden esa conversación con los niños y esa interacción también es un factor. La pregunta número 5 dice: mencione los componentes del lenguaje a los que se hace referencia Celedón 2017. Explíquelos brevemente con sus propias palabras. Bueno, sería el componente semántico. Este es el que tiene que ver con el significado de las palabras, de las frases. Está el componente fonológico, que es el que tiene que ver con los sonidos de una lengua, eh, que distinguen significados, ¿verdad? En esto entran lo que son los fonemas y las reglas que determinan cómo los sonidos pueden combinarse. Está el componente morfosintáctico. Este se refiere a la estructura interna de las palabras, y se forman también cuando se forman nuevas palabras a partir de elementos más pequeños, ¿verdad? Que son los morfemas. Y el componente pragmático, este se refiere al lenguaje en contexto, incluyendo cómo se usa el lenguaje para lograr ciertos fines, como expresar intenciones, sentimientos o realizar acciones. La interrogante número 6 dice: brinde dos recomendaciones para la persona docente y dos recomendaciones para la familia o la persona cuidadora que favorezcan el desarrollo del lenguaje en los infantes entre 0 y 6 años. Bueno, a la persona docente le recomiendo crear un entorno enriquecedor con comunicación, leerles, hablarles a los niños con claridad, utilizar estrategias lúdicas como juegos, canciones y cuentos. También escuchar y responder a sus intentos de comunicación. No importa, ¿verdad? Si son bebitos de meses y donde ya ellos balbucean, reaccionar a sus balbuceos, ¿verdad? Como darles pelota, y reaccionar a sus gestos, a los sonidos que ellos emitan, demostrándoles que sus palabras son importantes también. Y para la persona cuidadora, hablar con, ¿verdad? Su hijo, ¿verdad? Con el bebé, con el niño, desde su nacimiento, nombrar los objetos, situaciones, emociones, usando un lenguaje claro y sencillo. También fomentar la comunicación, animar al niño a expresar sus deseos y necesidades sin corregirlos constantemente, ¿verdad? Y sin corregir sus errores. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por el espacio en este podcast. Espero sea de su agrado y de utilidad, ¿verdad? Para este tema, ¿verdad? Con este tema tan importante como lo es el desarrollo y la adquisición del lenguaje en los niños de 0 a 6 años.